Bueno, bienvenido. Gracias, Gracias gracias por por venir. invitarme. Un gusto, un gusto. Bueno, te voy a pedir si te puedes presentar, comentarme en qué año naciste, dónde naciste, quiénes son tus padres, quiénes fueron tus padres. Bueno, mi nombre es Máximo Simoni, tengo 90 años, nací en Alemania, puntualmente en una localidad, en una ciudad que se llama Cottbus, que queda 100 kilómetros al sur de Berlín y pertenece a una zona que se llama el Delta del río Spree, que es el río que pasa por Berlín. Viví en Alemania hasta fines del 39. Soy de origen judío y las persecuciones nazis se fueron acentuando la cuestión, la posibilidad de vivir en Alemania y a través, en realidad quiero puntualizar algo que es importante para esto. Eh, Cuando se producen las primeras leyes antisemitas, la comunidad judía de Berlín compró, o no estoy seguro si lo compró o se lo donaron, lo que se puede llamar estancia aquí, en alemán es Gut, eh, a un, creo que era un banquero judío que se llamaba Schocken, y creó una colonia, subdividió, construyó las casas, no sé exactamente en qué año sucedió eso, con la idea de que los judíos se pudieran preparar para ejercer tareas agrícolas, ganaderas, de huerta, que era esperable que tuvieran que hacer en la inmigración, ya que mayormente los judíos en Alemania eran o profesionales, o comerciantes, o industriales. No eran muy pocos casos, el caso de mi abuelo puede ser uno, donde estaban radicados o dedicados a tareas agrícolas, ganaderas, o sea, de campo. Entonces ese fue un proyecto que en su momento, supongo, no lo sé con seguridad, estaba hecho para que esa transformación, incluso había una escuela agraria ahí, que recibió el nombre en alemán de Umschulung, o sea, de transformación, o transformar a la gente joven que por ahí estaba siguiendo una carrera universitaria de médico, abogado, en campesinos, para que pudieran emigrar a lo que entonces era Palestina, donde obviamente tenían que ejercer tareas relacionadas a la tierra. Cuando se produce, es decir, se agudizan las leyes antijudías, abren esa posibilidad a matrimonios que compraban ese predio, eran predios para la situación, o sea, para el contexto europeo de 1 hectárea, media hectárea, suficiente para ejercer, para hacer cultivo intensivo. Mis padres, recién casados, compraron un predio, se dedicaron a aprender y a ejercer la horticultura, plantaban verduras y también frutas. Eso duró hasta, yo nací en 1934 y en 1935 las leyes de Nuremberg prohíben a los judíos poseer tierra alemana, tierra germana, lo cual hizo que todo eso se malvendió, no fue expropiado, sino tenían todavía tenían ciertos prurritos los nazis, obligaron a la gente a malvender eso por una cifra ridícula. Bueno, de ahí en adelante se formó un grupo de esos, no sé cuántos eran en el total, debían ser como 40 este, colonos,
un grupo de esos que serían unos 15 o 20 se coligó para organizar una emigración grupal, considerando que era más fácil acceder de esa manera a la posibilidad de irse y de radicarse que en forma individual. Ese grupo votó una comisión, en ese momento eran 3, de la cual mi padre formó parte, para buscar primero cerca de Europa, o sea, fueron por los Balcanes, lo que entonces era Yugoslavia, pasaron por Chipre, por Egipto y finalmente llegaron a Palestina, buscando un lugar para que todo el grupo pudiese radicarse en ese lugar. Aparentemente, realmente no les satisfizo, no sé por qué razón, habría razones políticas, razones económicas, y finalmente se conectaron con la Youth Colonization Association del barón Hirsch y decidieron emigrar a la Argentina. Nuevamente designaron una comisión de la cual volvió a formar parte mi padre, en este caso fueron 2, que vinieron a la Argentina y acá los recibieron y los pasearon, o sea, los guiaron por todas las colonias que tenía esta organización, en la de Moisés Ville, las de Entre Ríos y la de Rivera. Y le dieron a elegir, y ellos eligieron Rivera. Así llegamos a Rivera. Quiero preguntarte por tu mamá y por tu papá. Ellos, ¿dónde nacieron? Bueno, mi padre nació en una ciudad que ahora se llama Szczecin, en su momento Stettin, que era la capital de Pomerania, un puerto que queda en la desembocadura del río Oder, que actualmente forma la frontera el límite entre Polonia y Alemania. En un hogar humilde, mi abuelo era un empleado común, nunca tuvo propiedades, siempre alquilaron. Tuvo 4 hermanos varones y la última era una mujer, la única mujer. Los 4, cuando mi padre hizo el servicio militar en el ejército prusiano-alemán y lo hizo del 11 al 13 y fue el mejor tirador del batallón, por lo cual le dieron una jinetita ahí de cabo y lo obligaron, porque eso no se podía evitar, a que después de la baja se entrenase como ametralladorista. O sea, en esa época las ametralladoras no eran lo que son ahora, son manuables, sino eran de pie y se manejaban entre 3. Uno cargaba el cargador, el otro tiraba y el otro iba recibiendo el cargador vacío. Bueno, ese año, entre el 13 y el 14, o sea, durante el 13, mi padre en el trabajo recibía citaciones y cada tanto tenía que ir al entrenamiento. Empieza la guerra, va a parar al frente y peleó los 4 años en el ejército. Tuvo 3 hermanos que también participaron en la guerra, 2 de ellos, uno del menor de 19 años, murió peleando por la gran patria alemana, lo digo entre comillas y con sentido un poco irónico. Bueno, después mi padre, que había algo muy común en Alemania, se había perfeccionado como vendedor de tienda, hizo una muy buena carrera y llegó a ser gerente de área de grandes tiendas. Mi madre nació en ese entonces Posen, actualmente Poznan, también Polonia, con 7 hermanos, ella era la única mujer y la menor. De los 7 hermanos, 6 pelearon por Alemania en la Primera Guerra Mundial. 3 murieron peleando en el frente, uno quedó ciego y fue liquidado por los nazis cuando fue en el 38, creo, 37, 38, la matanza, la eutanasia contra todos los minusválidos.
Bueno, ellos se casaron en el 33 y después vinimos a la Argentina con ese proyecto que era la de la Yevich. La casa de tus padres era una casa, o sea, las casas donde ellos crecieron eran casas tradicionales, eran casas donde se respetaba la religión, tenían una... Bueno, sí, cosa bastante habitual por la época. No eran ortodoxos en el sentido que hoy lo entendemos, eran tradicionalistas, o sea, respetaban las fiestas de acuerdo a las posibilidades económicas de cada uno. La de mi madre, que eran bastante importantes, por supuesto tenían toda la vajilla para el pesaje, entonces hacían toda la ceremonia de cambiar las vajillas. Y tenían mucho personal, o sea, tenían un establecimiento muy complejo porque tenían, por un lado, la parte agrícola ganadera, sembraban y tenían también algo de hacienda, y mi abuelo era acopiador de granos porque, para que se aclare, Poten o Poznan era y es el granero, en ese momento el granero de Prusia y después de Alemania, y ahora supongo que sigue siendo el de Polonia porque es un suelo muy fértil, bastante parecido, no en el clima porque es mucho más frío, pero bastante parecido a la pampa argentina. Entonces las posibilidades económicas daban para que pudieran cumplir, digamos, con todos los preceptos que marca marca la costumbre o marca la ley bíblica. Mis abuelos paternos, al no tener esos recursos, no sé hasta dónde cumplían, supongo que sí. Lo que sí, que todos recibieron una formación muy, muy, muy amplia desde el punto de vista de todos los rituales, ¿no? Conocían todos los rituales. Mi padre, que es un recuerdo que conservo con mucho afecto, consiguió, en realidad, una tía mía pudo traer todas esas cosas, todos ¿cómo lo podríamos llamar? El uniforme del ceremonial para la Pascua, para el Pesaj. Entonces organizaba el Seder en mi casa y invitaba a su hermana, mi tía, la hermana, también emigró con nosotros ahí a la colonia, ¿no? Entonces venían mis primos, eran dos, contó con los padres, y mi padre oficiaba el Seder, o sea, evidentemente sabía cumplir o ejercer el ritual, ¿no? Está muy bien. Y en relación a tu nacimiento, ellos de alguna manera consideraron que era importante que vos continúes con esta tradición, o, digamos, te abrieron la posibilidad para que vos puedas ejercer tu judaísmo de la manera que vos mejor considerabas? O sea... No, ellos obviamente siguieron con esta tradición en la medida que la agitada y cambiante situación de nuestras vidas, hay que pensar que quiero aclarar que el tema de las raíces, para hacer una adenda, yo me fui, o sea, mis padres conmigo se fueron cuando yo tenía 1 año y no tengo un registro del lugar de nacimiento. Yo conocí verdaderamente, visualmente, el lugar de mi nacimiento en el 2004, cuando la ciudad de Berlín nos invitó. No sé si vos sabés que ahí hubo un programa que invitaba a los que fueron expulsados a pasar 7 días maravillosos en Berlín, y como estaba cerca me fui al pueblo, a la ciudad esa, y quise ver si me movía algo, y no me podía mover nada. Si yo al año de vida no podía tener ni un registro afectivo, ni establecer ninguna raíz con el lugar donde había nacido. Bueno, en realidad mi raíz está en Rivera, en el pueblo y fundamentalmente en la tierra, en el campo, ¿no? ¿Tus padres entre sí hablaban en alemán o hablaban yiddish? Alemán, absolutamente. Gracias a ellos conservé el idioma.
Perfecto, perfecto. Y vos me comentaste que tu papá viajó antes a Rivera, entonces. Claro, el tema fue que él, en eso te había explicado antes, de ese grupo que decidió emigrar junto, como grupo, grupalmente, mi padre, como fue elegido nuevamente con otra persona, otro hombre, vinieron en esas condiciones. En ese momento, como te lo había comentado, dada la situación política en la Argentina, esto ya no tiene que ver con la Alemania, era bastante difícil para los judíos entrar como inmigrantes con la seguridad de tener una residencia. Entonces, eso todo lo hizo la Jewish Colonization en Europa. Todavía, bueno, la cabecera estaba en París y desde ahí se manejaba todo. Usaron el recurso de traerlo con una visa de turista, para después, obviamente, acá acomodarlo. Y lo curioso es que, dado ya en el 38 todavía estaba, perdón, ahora me acuerdo del nombre del fascista gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco, no sé si te suena. Bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, dentro del gobierno de derecha que había en la nación, ese era más de derecha. Fresco se reconoció siempre como fascista, no como nazi, él era admirador de Mussolini. Bueno, entonces era bastante difícil conseguir la cédula que acreditaba residencia en la provincia de Buenos Aires. En ese entonces, supongo que ustedes lo saben, la Argentina tenía 14 provincias y el resto eran gobernaciones, eran territorios nacionales. El territorio nacional no tenía autonomía, dependía del Poder Ejecutivo. La Pampa era uno de esos territorios, como el Chaco, como Santa Cruz, como Chubut, bueno. Y como Rivera queda ahí nomás de la Pampa, el recurso fue que en la Pampa sí podían conseguir la cédula. Entonces lo llevaron a mi padre, que no hablaba 4 palabras en español. Por supuesto, había un tipo... Una de las ventajas que tuvimos nosotros cuando llegamos a Rivera, que no hablábamos español, era que la población todavía era... Yo conocí gran parte de los primitivos inmigrantes, estamos hablando del 35, del 1905 a 1939, o sea, vivían muchos, eran ya mayores, de los originales, de los que llegaron al 20, que todos hablaban yiddish. Y el yiddish es un alemán del siglo X, XI, con todas las deformaciones que generó el cambio de lugar, de irse de Alemania a Polonia, a Rusia, qué sé yo. Bueno, entonces la posibilidad de comunicarnos se facilitó mucho por el yiddish, porque nos entendíamos, mal que bien nos entendíamos. Otro detalle, en Rivera hay todavía, creo, una importante colonia de alemanes del Volga, que hablan también un alemán con dialecto, pero para nosotros entendible. Todo eso nos facilitó la comunicación cotidiana, el comprar algo, el necesitar, no sé, un mecánico para que arregle el molino, me lo acuerdo, y así por el estilo. Quiero preguntarte un poquito antes, o sea, salieron en una época muy crítica. Vos en nuestras charlas previas me comentaste que quizás fue tu mamá la que ya tuvo la visión de que había que salir de Alemania. Si Yo creo que fueron los dos. En ese sentido, mi padre también fue consciente, bueno, para caracterizar un poco lo que hablábamos antes, el judaísmo alemán estaba en parte fundamentalmente en las capas de la alta burguesía, muchos de ellos profesionales. Pensá que el primer ministro de Relaciones Exteriores de la República de Weimar, Walter Rathenau, hijo del fundador de la AEG,
que todavía existe, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, era la empresa eléctrica más grande, no sé si de Europa, pero de Alemania seguro. Este hombre, que era ingeniero, participó en la creación de la República de Weimar. Durante la guerra fue nombrado por el Kaiser el jefe de logística. O sea, hasta dónde esa burguesía, alta burguesía, esclarecida, culta, se había integrado tanto desde el punto de vista de lo cotidiano como desde lo ideológico, se puede decir, al ser alemán. Entonces, mis padres estaban como en el medio, no eran ni religiosos ortodoxos judíos, tampoco eran, por razones económicas, no pertenecían a la alta burguesía, pero eran muy conscientes. Ambos eran muy conscientes. Y cuando aparece el nazismo, inmediatamente se ponen en campaña para emigrar. Perfecto. Bueno, ¿y qué? Perdón, no sé si me extiendo demasiado. Para nada, está perfecto. Frename, sí, porque por ahí me paso de rosca, ¿no? Al revés, no, porque yo también tengo que... Esto que vos comentaste de esta estancia que compraron para preparar, o sea, lo que contaste al principio yo no lo conocía para nada, es un dato completamente novedoso. Después seguramente lo voy a retomar, porque todavía a mí me tiene que caer la ficha de cuán organizados eran, de cómo capacitaban a la gente, de cuánta cabeza había en preparar a las personas para hacer una actividad completamente distinta, porque esto honestamente no lo escuché en ninguna otra... Probablemente no lo vayas a escuchar porque no creo que quede, o por lo menos que esté a tu alcance, alguien que tenga... Primero, que sea originario de ese lugar y que haya participado, aunque sea desde lo que le contaron. Yo tengo fotos de bebé y fotos con mi familia frente a la casa, que era bellísima. O sea, ese emprendimiento era un modelo. Completamente. En ese lugar que el nombre digamos, era un suburbio de la ciudad de Cottbus, que se llama Groß-Gaglow, no importa. Ese era el nombre del suburbio y la colonia recibió ese nombre. Está perfecto. Te quiero preguntar, sí. O sea, entonces vos llegaste muy chiquitito a Rivera. 5 años, 10 meses. ¿Recordás algo del viaje? Porque me contaste Totalmente. que viajaron en grupo, me dijiste que... No. Cada uno viajó como pudo. Nosotros vinimos con algunos, o sea... el barco y nosotros, con mi padre obviamente estaba acá, salimos de Berlín. Teníamos que embarcar en Génova. Ya era la guerra. La guerra empezó en septiembre, 1 de septiembre, nosotros salimos fines de noviembre. Salimos en tren de Berlín a Múnich. Yo eso lo recuerdo, no lo recuerdo estación por estación, pero tengo un recuerdo global de ese viaje, porque es muy pregnante, ¿no? Y en Múnich tuvimos que cambiar de tren. Fue un viaje bastante largo porque las vías tenían prioridad las tropas. Entonces, bueno, los trenes de pasajeros estaban sujetos a esa programación. Y de Múnich llegamos a Génova. En Génova nos esperaba una persona que nos recibió, todo manejado por la, vamos a decir, IKEVIS o como quieran llamarla, la Youth Colonization Association. Eso funcionó de manera perfecta, hasta que los tanos, puedo usar un término un poco suez, nos jodieron. El barco se llamaba Neptunia, fue hundido durante la guerra, me enteré después, porque sirvió para transporte de tropas. Este hombre nos recibió en Génova y nos llevó a un hospedaje porque teníamos una demora de 2 días hasta que saliera el barco. Eso lo recuerdo bastante bien. Incluso tengo una anécdota. Cuando el tren para en la estación de Génova,
junto con nosotros en el mismo compartimiento viajaba una mujer grande, sola, que iba a Sudáfrica, también judía, y migraba a Sudáfrica. Y sí, bueno, se hicieron amigos con mi mamá y se combinaron para, cuando se bajaran, ayudarse. Yo me quedé con la mujer arriba y mi vieja se bajó para recibir las valijas, las cosas. Durante ese momento, el tren se pone en movimiento y se va. Mi vieja desesperada, no hablaba obviamente ninguna palabra en italiano, hasta que aparece este hombre y van a la policía de la estación y la tranquilizan diciendo que el tren no se va, hace una maniobra. Entonces me buscan y yo el recuerdo que tengo, perdón que me extienda, es la estación, una escalinata muy, muy amplia, muy bonita. Yo vengo caminando de la mano de esta mujer y los policías italianos vienen gritando "il bambino, il bambino". Wow. Un detalle, digamos, simpático. Bueno, el barco, nosotros teníamos, todavía conservo el billete de embarco. Teníamos pagos un camarote de tercera. Como los italianos sabían que nosotros todos estábamos, porque eso era un conjunto de inmigrantes que venían de media Europa, había incluso exiliados españoles después de la derrota de la República, y que nosotros estábamos desesperados y no habíamos, ¿a quién íbamos a protestar? Entonces, del camarote nunca tuvimos noticias, nos metieron en la bodega del barco, donde había camas marineras de abajo y arriba, 300 personas, los hombres de un lado, las mujeres y los chicos menores podían estar con las madres, del otro, divididos por una lona. Así viajamos durante casi 3 semanas. El barco era un barco lechero que paraba en todas. Sí, en realidad, aparte de parar en todas, cuando el barco pasa frente a las costas francesas, pero en aguas internacionales, y había cuenta que Francia e Italia todavía no estaban en guerra, un barco de guerra francés aprisiona el barco y lo lleva a un puerto de la costa, sí, cerca de Cannes, que se llama Villefranche. De eso tengo un recuerdo porque de la cubierta se veían todas flores. Es una zona que está en los Alpes Marítimos donde crecen muchas flores que son para la perfumería. Y después nos llevaron a Marsella. Ahí bajaron a todos los hombres, buscaban espías. Bueno, uno entiende por qué Francia perdió la guerra, ¿no? ¿Qué espías iban a ir en un barco que iba a Sudamérica? Bueno, a todos los hombres con pasaporte alemán, o sea, que eran todos judíos que estaban huyendo de los nazis. ¿Qué espías iban a hacer? Por suerte, alguien en algún momento se avivó y no los retuvieron más que, no sé, unos pocos días, y en el barco siguiente que venía a la Argentina los despacharon. Bueno, ese fue el viaje. Después paró en Barcelona, Pernambuco, Río, Santos, Montevideo, Buenos Aires. Por eso digo que era un lechero. Perdón, sí. Está perfecto. Entonces, llegaron a Buenos Aires. ¿Y te estaba esperando tu papá ahí o esperaba en Rivera? Mi padre vino, obviamente se escribían con mi madre. El barco paró en Darchana Norte, donde estaba el Hotel de Inmigrantes. Ahí estaba el funcionario, también hay un funcionario de esta organización que pudo subir al barco, mi padre no, y nos recibió, a nosotros y a otros que venían también para Rivera, que, bueno, demoró mucho, lógico, de todos los trámites, y mi madre estaba impaciente, que quería ver a mi padre, y se lo dijo a este hombre, bueno, ¿qué pasa? Que si este hombre hablaba alemán,
Y este hombre le contestó, mire señora, ¿usted esperó 2 años para ver a su marido? Bueno, espere 2 horas, que es mucho menos. Otra anécdota, digamos, un poco jocosa. De ahí nos fuimos a Rivera. Quiero preguntarte, ¿vos pensás que tus padres entendían perfectamente que ya no iban a volver más a Alemania? Totalmente, O sea, totalmente. ellos estaban completamente Sí, conscientes. sí. Ah, Absolutamente convencidos, no solamente que lo entendían, sino no querían. y ellos dejaron ahí familia, ¿Cómo? ellos dejaron a sus padres, dejaron a sus hermanos. Bueno, ahí hay un drama. Yo siempre digo que es, no sé si llamarlo maldición porque no creo en esto, pero es una cuestión conflictiva. Ser alemán y judío es una cosa, es una combinación tóxica, ¿no? Porque el judío tiene mucha culpa y el alemán también. Entonces, mi madre, es decir, dentro del proyecto de inmigración estaban los 2 hermanos de mi madre que vivían en Alemania. Por razones burocráticas muy complejas desde entonces, no pudieron venir. Murieron uno que vivía es decir, cuando mis abuelos, es otra historia, cuando se forma Polonia en 1919, el Estado polaco dicta una ley que se llamó Ley de Opción, donde le da a todos los que no eran étnicamente polacos la posibilidad de quedarse, ser polacos y no pasa nada. Dan la ciudadanía y listo. Los que no se tenían que ir, se les compraba, a alguien le compraba también de manera, por una cifra simbólica, las propiedades, si tuvieran propiedades, y afuera. Mi abuelo, patriota alemán, 3 hijos perdidos en la guerra, decide irse. Y se van en un proceso muy conflictivo en el cual mi abuela se murió, porque, bueno, sería hacer demasiada historia. Los alemanes no se avinieron a la entrega de esos territorios que implicaba la Alta Silesia, Posen y algunos otros territorios, devolvérselo a lo que había sido Polonia. Se formaron lo que se llamaban Freikorps, o sea, guerrillas, que peleaban porque tenían armas, eran los soldados que habían quedado después de la guerra, y pelearon contra el ejército polaco. Eso demoró la entrega de esos territorios al Estado polaco. Entonces, mis abuelos, con lo que estaba mi madre, que era una adolescente, se fue trasladando de pueblo en pueblo a medida que el Estado polaco iba recuperando esos territorios. Bueno, fueron a parar a la Baja Silesia, una pequeña ciudad que se llama Hainau, donde mi abuelo compró un almacén y de eso vivieron. Ahí quedó mi tío, el hermano menor, y el otro tío vivía en Berlín. Como no pudieron emigrar, mi tío se casó con una viuda que tenía 2 hijos y en el 41, creo que comienza el 42, no estoy muy seguro, lo acribillaron los nazis, la SS, lo mató en la casa a tiros, a él y a toda la familia. Y el otro hermano de mi madre terminó en Auschwitz, certificado por el Estado alemán después de la guerra, cuando mi madre tuvo que pedir a ver qué había pasado con él. Había constancia, si algo se distingue a los alemanes es por llevar cuenta de lo malo y de lo bueno que hacen, y de que había sido llevado a Auschwitz. Y un hermano de mi padre, casado también, que vivía en Colonia, no sabemos exactamente cómo no llegó al campo de concentración. Supongo que lo llevaron a Francia y fue muerto ahí en esos campos que organizaba el gobierno de Vichy para masacrar a los judíos. Bueno, eso es un poco la historia, ¿no? Okay.
Bueno, entonces volvemos a Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires. Tu mamá tuvo que esperar 2 horas entonces Sí, más hasta que llegara. un detalle cómico, digamos, Eh, simpático. ¿Y qué viste vos de Buenos Aires? ¿Te sorprendió? ¿Cómo? ¿Qué viste de Buenos Aires? Cuando llegaste, No, ¿recordás? estuvimos una noche, creo que sí, una noche hasta tomar el tren. Bueno, el sistema ferroviario de ese entonces, la provincia de Buenos Aires estaba superpoblada de ferrocarriles. Rivera pertenecía a el ferrocarril Sud, no sé si lo conoce, el actual Roca, ferrocarriles ingleses. Si bien todos los ferrocarriles ingleses orgánicamente era la misma empresa, las subdivisiones de las líneas eran su administración autónoma y cada estación pertenecía a uno de los sistemas. Rivera en ese momento pertenecía al ferrocarril Sud, no tenía comunicación directa con Buenos Aires. O sea, para ir a Buenos Aires desde Rivera se tomaba un tren local. Rivera era, no sé si todavía existen las vías, era un nudo ferroviario donde confluían 3 líneas. El Sud, el oeste, que es el actual Sarmiento, y el San Martín, que es el actual, bueno, el Buenos Aires al Pacífico, que es el actual San Martín. Pero la parte de tren de pasajeros la cumplía únicamente el ferrocarril Sud. Venía un tren, en realidad venían dos trenes locales que se juntaban en Rivera. Uno venía creo que de Doblas, que es un pueblo que está en La Pampa, y el otro creo que venía de Regueira. Y de ahí volvían a salir, se abrían, para recoger los pasajeros de las estaciones intermedias hasta Carué. Carué es la ciudad cabecera del partido de Adolfo Alsina. Y de ahí había que esperar un tren que venía de Saavedra, cerca de Sierra de la Ventana, hacia Buenos Aires. Esa espera, estamos hablando de periodos de guerra, donde no había carbón, había poco carbón, entonces los trenes demoraban horas. Entonces uno podía estar ahí en la estación de Carué esperando 1 hora, 2 horas, que el tren viniera a llevarlo a Buenos Aires. Esa es la forma de llegar a Buenos Aires. Bueno, de la misma manera nosotros tuvimos que ir, ¿no? Está muy bien. A Rivera. Y bueno, ¿cuál es tu primer recuerdo de Rivera? Mi primer recuerdo de Rivera, a ver. Yo no puedo decir Rivera, el tema es, nosotros vivíamos, para usar las unidades de medida de aquellos tiempos, que se medía en leguas la distancia, no en kilómetros. Todo se manejaba con leguas y uno internalizaba esa distancia. Nosotros vivíamos a 3 leguas, que venían a ser más o menos 15 kilómetros del pueblo. Por supuesto no había ruta de asfalto, era todo tierra. Tierra, arena, en la cual a veces se encajaba el carro, o porque había llovido mucho y había barro, o porque había mucha arena. Pero bueno, esa era la distancia. Entonces el pueblo en sí, durante todos esos años que yo viví, yo nunca pasé una sola noche en el pueblo. O sea, era el lugar donde uno iba a hacer las compras, a llevar la leche. No sé si te consta que uno de los grandes hitos que hicieron de Rivera un lugar económica y humanamente importante fue el sistema de cooperativas. Eso fue algo maravilloso que ayudó a sobrevivir a nosotros también, a mucha gente. Porque le pagaban a uno la leche a un precio razonable y no a un precio extorsivo. Y también las compras en la tan maravillosa cooperativa de Granjeros Unidos, que era la institución madre de todas las cooperativas, donde uno compraba. Había un blog donde estaban especificados todos los artículos que tenía la cooperativa, y el blog amarillo era la cuenta leche, porque había un clearing. Uno llevaba la leche a la cooperativa lechera, que era en realidad una quesería, porque elaboraba queso, unos quesos exquisitos,
Y fin de mes, en vez de retirar el dinero, la cooperativa lechera enviaba el dinero a la cuenta de cada uno en la cooperativa de granjeros, y uno iba retirando el dinero, las mercaderías que necesitaba de la cooperativa de granjeros. Normalmente el dinero de la leche se agotaba antes de fin de mes, entonces había que pedir crédito. Y era toda una pequeña ceremonia, porque lo tenía que autorizar el gerente o el contador. Entonces la vendedora, la que estaba en el mostrador, que era un local muy grande, y el mostrador, eso me acuerdo, por decir vos que cuál es el primer recuerdo que uno Rivera, un mostrador de madera, como era entonces, en L, muy, muy largo, muy, muy grande, porque bueno, venía mucha gente, y la vendedora o el vendedor miraba hacia el fondo, que había un ventanal de vidrio donde estaban las autoridades, y pedía autorización si podía entregarlo en la mercadería o no. Ese es uno de los primeros recuerdos que tengo de Rivera. Y el otro, que eso es un recuerdo que conservo con mucha fuerza y mucho afecto, hay que tener en cuenta que nosotros llegamos ahí más o menos 30 familias, sin dominar el idioma, sin conocer la mayor parte las tareas del campo, que algunos que las podía haber conocido en Alemania o en Europa, no tenían nada que ver con la Pampa Argentina. Entonces, eso estaba previsto, y esta organización contrató a 2 personas que se llamaban instructores, para enseñarnos las tareas que teníamos que hacer. Me acuerdo del nombre de los 2. El más importante, porque el tema de la horticultura fracasó de entrada, no tenía sentido. Francisco Rosenfeld, que era el hijo de uno de los primeros colonos que vinieron, de los primeros pobladores en 1905-6, a hacer Rivera. Es decir, no hacer Rivera no existía. No sé si sos consciente de que cuando llegaron los colonos, el tren llegaba hasta Saliqueló, que queda como 70 kilómetros del primer asentamiento. Nosotros decimos que Rivera es el ADN argentino de la colonia Barón Hirsch, porque la primera denominación de Rivera no es Rivera. Rivera no. Vino con el ferrocarril, o sea, pero hay una historia previa que es la que un poco marcó Laievich, y la colonia se llama Barón Hirsch. Claro, por supuesto, desde ya. Es decir, tomo el punto de Rivera porque el ferrocarril se hizo en función de que había una posible demanda de transporte. Entonces los ingleses prolongaron la línea porque era un negocio, ¿no? Clarísimo. Bueno, entonces tu familia, o sea, tu papá ya estaba, llegas vos después de este viaje tan largo, arriban a Rivera, con las dificultades que mencionás de idioma, aún con algunas situaciones positivas, que bueno, había una organización que trataba de ayudar. Absolutamente, sí. Independientemente de la cooperativa, que después podemos avanzar. Contame el primer tiempo, cómo fue tu infancia. ¿Vos tuviste que trabajar? ¿Vos estudiabas? Esos pormenores. Y lo último, principalmente me interesa preguntarte por tus padres, o sea, por tu mamá, ¿qué sintió cuando llegó? ¿Cómo se acomodó? ¿Si le costó? Mi madre adoptó, a pesar de que nunca llegó a hablar bien el español, o el argentino, por decirlo con más propiedad, adoptó la Argentina como su patria. O sea, no dejó de ser alemana, ni dejó de ser judía, pero... y esto lo decía, no es que era simplemente algo vago, este es mi país, porque este país me recibió, sin condicionarme, sin preguntarme qué era muy consciente de eso. Mi padre lo tomó como algo, es decir, en realidad mi padre sufrió una especie de bloqueo, él no pudo adaptarse. Aprendió mejor que mi madre el idioma, pero nunca pudo integrarse, nunca pudo, no pudo transformarse
en otra cosa de lo que fue. Entonces la que realmente tiró del carro siempre fue mi madre. Más allá de que mi padre no es que no trabajara, pero desde el punto de vista del proyecto de vida o de qué hacer o cómo salir de las dificultades, siempre fue mi madre la que tomó la iniciativa. Y quiero marcar algo, porque esto me parece muy importante, por lo menos para mí. Todavía hoy no queda mucho, no creo que quede ahí, cuando me encuentro, o por lo menos años antes, cuando me encontraba con alguien con el cual compartimos esos años, inmigrante como yo, más o menos a la misma edad, a todos se le notaba su extranjería cuando hablaban. Más allá de que podían conjugar bien el verbo, pero el acento seguía siendo alemán o extranjero. Supongo, si vos me escuchás hablar, yo no tengo ese acento. Esto es subjetivo. Yo, si vos me preguntás por un recuerdo, el primer recuerdo que me marca, cuando yo llego, mi padre había comprado un caballo muy manso y yo tenía que aprender a andar a caballo. Yo había visto caballos por la calle, en Berlín, porque pasamos los últimos años en Berlín, donde, bueno, había caballos, en el época todavía tracción a sangre, pero más de eso no sabía. Entonces, ¿cómo aprendo yo a montar un caballo? Y ahí interviene el criollo con mayúscula. Nosotros, ahí alrededor de la colonia, había familias criollas, que en parte eran medieros o trabajaban para alguien, pero eran familias criollas. Una de esas familias que vivía cerca donde estábamos nosotros, de apellido Rivas, eran como 5 o 6 varones, el menor tendría en ese momento 14, 15 años, el mayor tendría como 20 y pico. Encontraron de pronto una fuente de trabajo muy buena, porque todos necesitábamos gente que nos ayudara. Bueno, uno de esos Rivas, el menor, Juan, me enseñó sin saber hablar, o sea, no nos podíamos comunicar más que por gestos. Yo no hablaba por hablar español, era, no sé, la primera semana, a montar a caballo. ¿Cómo podía un chico subirse a un caballo en pelo? No hablemos de monturas inglesas, ni recados, ni nada. Subiéndose, las cercas de los campos eran de 3 alambres. El de arriba y el de abajo de púa y el del medio liso. Entonces, arrimar al caballo al lado del alambrado, treparse al alambrado y de ahí, porque directamente, porque era muy, muy chico todavía, no podía subirme. Luego, obviamente, con el tiempo, al poco tiempo aprendí a enganchar el pie en la rodilla del caballo y subir, agarrándome las crines y subir al caballo. Bueno, esa experiencia de recibir una lección de montaje o montura, como quiera llamarlo, en lenguaje de señas, me marcó. Me pareció un gesto de humanidad inusual. De parte de un chico, de un adolescente, que no tenía ningún tipo de preparación y nunca había visto a un extranjero. Bueno. Perdón, no sé si esto... No, es muy interesante la anécdota y creo que también... ¿Contribuye algo a esta historia? Sí contribuye, porque bueno, como vos sabés, hay otras entrevistas que estamos haciendo y sí se habla de lo bienvenidos que fueron en general por la población local. Absolutamente. Y sí. Bueno, y cómo también cooperaron y cómo ayudaron a la integración. Entonces, ¿me querés contar algo de la escuela? Bueno, ese es un punto importante y creo que marcar que mi presencia aquí obedece fundamentalmente a poder, que se me da la oportunidad, y ya que esto va a un museo, que se le recuerde a una persona
que lamentablemente nadie ha valorado y que hizo una tarea, ¿cómo puedo calificarla? Maravillosa, fantástica. La iglesia había construido 2 edificios para escuela, que están ahí en la foto, en algunas de las fotos, muy, muy buenos para lo que eran las condiciones de aquella época. No eran de adobe, no eran ranchos, eran edificios de ladrillos, muy bien iluminadas las aulas, donde había en el mismo edificio un departamento, se puede decir, de vivienda para el maestro. Una de esas escuelas, uno de esos edificios, los donó a la provincia de Buenos Aires con la condición de cuando hubiese suficiente alumnado, la provincia mandara un docente. La otra fue donada a la colonia para que pudiesen usarla para los servicios religiosos y para una escuela judía. Esa escuela judía, o sea, ese docente judío lo tenía que mantener la colonia. Y eso sucedió. Yo fui a la escuela hebrea, sí, tuve alguna formación en ese aspecto. Pero lo que quiero resaltar es la fantástica tarea que hizo este hombre, que era originario de Carué, y esa tenía 22, 23 años cuando lo asignaron a ese lugar, y era su primer puesto, la primera vez, es el primer trabajo. Si vos te fijás en la foto donde estamos los alumnos, y ahí están los hijos de los inmigrantes, algunos de los cuales habían hecho ya parte del secundario en Alemania. O sea, fueron al colegio para aprender el idioma. No tenían necesidad de aprender matemática, ni física, ni geografía. Bueno, otros que, como yo, no habíamos hecho el colegio. Yo hice algunos 3 o 4 meses de jardín de infantes, y eso lo tengo también grabado en la memoria, la famosa Noche de los Cristales. Yo iba a un jardín de infantes en Berlín, que estaba anexo a la sinagoga. Mi madre, que se la rebuscaba porque teníamos que comer y hacía trabajos no podía trabajar con arios, tenía que trabajar, o sea, judíos más pudientes empleaban a judíos que necesitaban comer como cuidadora de chicos, cocinera o lo que sea. Bueno, de eso ganaba la vida mi madre, pues no teníamos recursos. Mi madre me lleva a la mañana al jardín y está en llamas. O sea, yo presencié la mañana de la noche de los cristales rotos. O sea, no tuve una formación. La que me formó fue mi madre. Yo a los 4 años sabía leer y escribir. Tengo una constancia porque tengo un libro que me regalaron que yo ya leía en ese momento, un libro para chicos. Entonces, ese colegio, para volver al tema, y eso es fundamental para entender la tarea de este hombre, estaba conformado por los inmigrantes que no hablaban español, por los hijos de los puesteros de las estancias que rodeaban a la colonia, que eran todavía en ese entonces especies de siervos de la gleba, y que de pronto al tener un colegio pudieron ir al colegio, que no sabían ni cuándo habían nacido. Podían tener 12, 13, 15, 18 años, o sea, no tenían documentación. Más otros chicos, hijos de también parte inmigrantes, eso hace de alguna manera muy rico todo ese grupo, esa sociedad que se armó ahí. Heterogénea, por completo. Claro, Heterogénea. es decir, el pueblo se abastecía de quinteros de la zona. O sea, todo lo que se podía transportar de manera fresca
se producía en la zona, zanahoria, lechuga, zapallo, todo eso. Bueno, esos quinteros también no eran judíos, eran, había un búlgaro y un ucraniano, que se habían establecido ahí y producían para el pueblo. Bueno, tampoco esos hijos habían ido al colegio, y se integraron a ese colegio. Entonces, esa foto creo que refleja puntualmente lo que hizo este hombre. ¿Qué hizo este hombre? El nombre de este hombre. El nombre es Juan José Rossini. Lo marco así y me emociono cuando lo marco. Este hombre integró ese variopinto conjunto de chicos y adolescentes y jamás, en los casi 5 años que yo asistí al colegio, hubo un conato de antisemitismo ni de discriminación. O sea, impuso, incluso con los métodos de aquella época, que eran por ahí mucho más severos que ahora, y nos impuso a todos una especie de ley de igualdad. Ahí nadie era más que nadie. Un poco volviendo al lema de los montoneros aquellos del siglo XIX, ¿no? Entonces, este hombre lo que logró que todos funcionáramos, estos chicos que venían de distintos lados y que por ahí al principio no nos entendíamos. Yo tuve la suerte de aprender el español rápidamente, gracias a esa gente, a esos criollos con los cuales yo me vinculé, y me pasó algo que supongo que por eso perdí el acento. Yo hablo el alemán bastante, creo que bien, pero no tengo el acento alemán al hablar castellano. Yo me identifiqué con esa tierra. Habida cuenta que mi tarea, es decir, el caballo no estaba ahí simplemente para que yo pudiera pasear, sino yo tenía que levantarme a las 6 de la mañana y juntar la hacienda para poderla ordeñar. Y a la tarde tenía que volverla a traer al corral para apartar los terneros para que a la mañana siguiente hubiera leche, más otras tareas que tenía que hacer. Esto a los 6 años, ¿no? Entonces yo me identifiqué con esa tierra, la bebí, la mastiqué. Esa tierra es mi identidad, es parte importante de mi identidad, esa pampa. Y eso hizo también, bueno, todo lo que vino después para mí. Entonces, buena parte de esto se lo debo a Juan José Rossini. A medida que los hijos de los inmigrantes, que ya mayorcitos, que ya tenían una preparación suficiente, como, o sea, en matemáticas, todas las materias que no dependían del idioma, aprendieron el idioma, fueron dejando el colegio, no terminaron. Por otra parte, el colegio no llega, en ese momento daba hasta sexto grado, de primero a sexto, la cursada del primario. Y ahí primero llegaba hasta cuarto y después lo probaron hasta quinto, yo ya me fui. Entonces, a medida que esos chicos iban dejando, esos adolescentes iban dejando el colegio, fuimos quedando los que estábamos cursando más o menos en edad escolar. Este hombre, Rossini, en algún momento se dio cuenta que 2 de esos alumnos, un compañero llamado justamente el hijo del búlgaro, Juan Kolev, y yo, teníamos interés, nos gustaba leer, qué sé yo. El tipo tuvo hasta esa sensibilidad. Entonces nos empezó a prestar libros. Yo a los 11 años leí El Facundo de Sarmiento, gracias a Juan José Rossini, más otros libros. O sea, no eran libros para chicos. No, claramente. Bueno, si de alguna manera hoy mi pasión es la escritura, también se lo debo a él. ¿Recordás algún compañero más de ese grupo? Bueno, te puedo citar por nombre todos los que están en la foto. Vos decías Alberto Speyer, no fue uno de mis compañeros, él después terminó siendo un personaje importante en Rivera. Yo no
no mantuve más contacto con él. Otro puedo decir Billy Boshinsky, que, bueno, yo quería marcar algo más importante. Yo tenía un primo, el hijo del hermano de mi padre, que era sordomudo. Vino a la Argentina de manera muy compleja, porque Argentina no permitía la entrada. Había dos cosas, era judío y encima sordomudo, o sea, eso era rechazado. Bueno, lo metieron, no sé cómo, de contrabando y llegó. Bueno, él fue al colegio. Gracias a que en Berlín había una escuela privada que enseñaba a los sordomudos a leer los labios y no comunicarse por el lenguaje de los dedos, él podía leer los labios y aprendió, gracias a ese maestro, básicamente a hablar y a escribir en castellano. Y después de muchos años vino a Buenos Aires y se pudo ganar la vida trabajando, aprendiendo el oficio de pastelero y jubilándose como pastelero, gracias a que podía leerle los labios al compañero o al jefe que lo tomaba en una confitería. Bueno, eso fue tarea también de este hombre. O sea, cualquier otro habría dicho, no, esto no lo puedo, no puedo meter a un tipo, un sordomudo que encima no sabe el español. No, él participó, era mucho mayor que yo, bastante mayor, o sea, poner que estuvo 2 años o una cosa así, pero le sirvió para aprender a hablar castellano. O sea, hablaba con dificultades, se expresaba con mucha dificultad y no oía. Entonces se pudo comunicar. ¿Y ese grupo del colegio era también un grupo de amigos? O sea, ¿hacían así cosas de chicos o estaba muy marcado por las obligaciones del campo y todo lo que estás diciendo del...? Bueno, eso pasó después. Yo te vuelvo a repetir que lo que te lo dije antes, mi estadía fue muy corta. Yo viví 7 años, desde los, casi 6 hasta los casi 13. Entonces, sí, la comunidad, gracias a ese edificio donde se daban las clases de hebreo, de historia bíblica y qué sé yo, también se hacían tareas comunitarias, o sea, casamientos, no sé, actividades comunales, que en mi tiempo fueron muy pocas y muy limitadas. Yo volví en el curso de los años a Rivera de visita, mientras vivió mi tía, a la casa de ella, porque eran muy cercanos, y me conecté con mis ex compañeros y ahí sí se formó esa generación, que eran todos mayores que yo, un grupo incluso tenían un equipo de fútbol, o sea, ¿Sabes que tengo fotos? ¿Cómo? Tengo fotos del equipo de fútbol de Billy Boshinsky. Billy Boshinsky, exacto. Bueno, Billy Boshinsky es un personaje, lamentablemente, ha sido muy querido. Él fue íntimo amigo de mi primo, porque eran vecinos, porque un hermano mayor de Billy Boshinsky fue compañero de mi primo en ese colegio y no se pudo salvar. No lo pudieron traer. Entonces eso generó un vínculo muy fuerte y hasta la muerte de Billy murió unos años antes que mi primo, eran como 2 hermanos. O sea, mi primo, para él Billy era el hermano mayor que no tuvo. Mirá vos. Bueno, entonces me comentás que sí, después se formó este grupo de amigos. Sí, ahí tenían una actividad social muy grande. Después no sé qué pasó con ese edificio porque no tengo registro, pero se construyó otro salón en otro lugar que yo alcancé a conocer, donde se hacían esas actividades sociales de toda esa generación, digamos, que había, la generación más joven, digamos, de los inmigrantes. ¿Y ustedes interactuaban, digamos,
casi todos con los inmigrantes alemanes, o sea, que estaban en ese lugar, o también se abría, o sea, porque vos me decís que Rivera estaba a 15 kilómetros, como que no era, digamos, tú, o sea, solamente ibas a comprar o ibas a algo muy puntual. O sea, tu marco era la colonia más en específica en la que estabas. Sí, por una cuestión, bueno, hay que tener en cuenta las diferencias culturales, ¿no? Ahí voy a recurrir un poco al humor. Los colonos viejos, los que ya estaban asentados, que ya tenían sus hijos, como este caso de Francisco Rosenfeld y otros muchos, cuando llegamos nosotros nos miraron un poco como bichos raros. Y quiero marcar algo que me parece muy... puede ser parte humorístico, pero también muestra una transliteración de lo cual da cuenta el Yiddish, porque finalmente el Yiddish es una transliteración, si lo tomamos desde el punto de vista lingüístico, del idioma alemán, que incorpora el Yiddish ruso, polaco o las lenguas donde los judíos se tuvieron que ir, donde residieron durante siglos. Cuando nosotros llegamos, aquí en la Argentina existía el término gringo para el extranjero, pero fundamentalmente para el italiano. O sea, el gringo, si uno va a Córdoba, los gringos son los tanos. Entonces, para decirlo en yiddish, los Jiden, aquellos viejos Jiden, a nosotros nos dijeron Grine. Ahora, si vos analizás el término, grün en alemán es verde, transliterado al yiddish, grine. Éramos verdes y gringos. Claro, perfecto. Entonces, me encantó. Una maravilla. Buenísimo. Una maravilla. Una genialidad. Divino. ¿Y era así? Era así, éramos así. Entonces, se produjo un choque cultural, aún dentro de la colonia. De la colectividad, podemos llamarlo, el grupo de judíos. Nosotros nos vemos extraños. Es decir, nos miraban por un lado con admiración y por otro lado con desprecio. Mira. Por los alemanes. Claro. O sea, nos asociaban más a lo alemán que a los judíos. Y por otro lado, como veníamos de la cultura, lo cual no quiere decir que todos los que estuvieran ahí fueran muy cultos, había cada bruto que era, bueno, pero había una mezcla entre admiración y desprecio. Wow, muy interesante. Bueno, creo que me extiendo demasiado y te estoy pasando el tiempo. Bueno, como te dije, seguramente quizás vamos a tener que hacer en otro episodio, pero quiero que por lo menos me termines comentando sobre tu mamá. Me comentaste que la situación de ustedes era difícil y que tuvieron que buscar alternativas a lo que eran las 75 hectáreas que... Claro, el tema es, se puede mirar desde dos enfoques, de dos lugares, con dos miradas. Por un lado, al revés de los inmigrantes primitivos que venían de Ucrania fundamentalmente, de la Rusia rural, que mal que bien habían tenido contacto, aún en el shtetl, en el pueblito, algo tenían que ver lo agrario. Entonces, adaptarse finalmente a la tierra, les resultó mucho más fácil. En cambio, nosotros veníamos de la ciudad, éramos pequeña, mediana, burguesía, algunos profesionales, otros empleados de comercio, que nunca habían hecho una tarea de campo. Entonces, el proyecto original, pensando desde la cúpula, era decir, bueno, hacemos le damos menos tierra, pero intensificada a través de una explotación entre agrícola, ganadera y hortícola. Por eso nos pusieron un instructor que enseñaba a hacer horticultura. Pero lo que no tuvieron en cuenta allá en París, donde lo proyectaron, era que no había un mercado para eso. No existía un mercado
lo suficientemente amplio para que eso pudiera... Y tampoco había posibilidad de mandarlo afuera. Entonces eso no anduvo directamente, no existió. Las 75 hectáreas eran insuficientes para mantenerse. Entonces mi madre, al segundo año, decidió venir a Buenos Aires y a través de una amiga que conocía de Alemania, consiguió trabajo era muy buena cocinera, como cocinera en familias, generalmente familias grandes, de gente pudiente, judíos, que hablaban alemán, obviamente, y así esto lo hizo durante 5 años. Se iba en marzo y volvía en diciembre, suponiendo que había cosecha. La cosecha fina es en verano y la cosecha gruesa es en otoño. Entonces, yo me pasé esos años cocinando puchero mal, era un chico, porque mi padre era peor cocinero que yo. Entonces, bueno, eso nos ayudó a mantener hasta que, bueno. Qué difícil habrá sido el desapego de tu madre, ¿o no? ¿Cómo? El desapego de tu madre en esos años. Y claro, si yo no la veía a mi madre. Es decir, yo tuve dos por decir, carencias. Durante 2 años yo no lo vi a mi padre. Entonces es así, cuando llegamos al puerto, yo no le reconocía a mi padre. Mi madre me decía, este es tu padre, y yo lo miraba y decía, ¿este quién es? Clarísimo, sí, son... Lo cual no ocurrió con mi madre porque ya era más grande, pero obviamente no estaba. Bueno, te quiero agradecer un montón. Seguramente vamos a necesitar algún otro encuentro para profundizar algunos temas que ahora van a decantar. Con mucho gusto, acá estoy. Así que bueno, contame, así como para cerrar, algo que te llevas de Rivera. ¿Cómo pensás que Rivera impregnó en tu ser, en tu carácter, en tu forma de ver la vida? Es difícil puntualizar un momento, una situación, porque son muchas. Mi identificación con a pesar de que no soy nacionalista en ningún aspecto, pero con la cultura, con el sentir de una comunidad, de un país, se puede decir, de una sociedad, lo aprendí ahí. Y lo aprendí tal vez inconscientemente, porque a los 6, 7, 8 años uno no razona sobre esto. Pero eso que después puede elaborar, me marcó para toda la vida. O sea, Rivera, digamos, Rivera como nombre, y hay una cosa que, y para cerrar, yo soy un fanático de los ferrocarriles. Y la estación de Rivera para mí es Rivera. O sea, si hay algo que me quedó, es la estación del tren. ¿Por qué? No sé. Pero esa es Rivera para mí. Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a vos.